Mi nombre es Noelle y soy ama de casa de 40 años. Hoy me gustaría hablar sobre mi familia. Tengo un esposo que tiene la misma edad que yo, y juntos tenemos una hija que acaba de cumplir 16 años. Conocí a mi esposo en la universidad, nos enamoramos y nos casamos. Todo parecía normal. Yo tengo una personalidad fuerte, mientras que él es muy meticuloso con la manera en que se organizan las cosas. Siempre quería que todo estuviera en un orden específico y no se sentía satisfecho hasta que cada cosa estuviera exactamente como a él le gustaba. Esto me molestaba incluso cuando éramos novios, pero creí que el matrimonio nos ayudaría a crecer y a cambiar para bien. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Después de casarnos, su obsesión solo empeoró. Tuve que cambiar casi todo en mi vida diaria para adaptarme a sus estrictas reglas. No importaba cuánta paciencia tuviera. No podía aceptar todos sus comportamientos. A veces, terminábamos discutiendo mucho, y nuestros días estaban llenos de tensión. No había un solo momento en el que pudiera relajarme de verdad. En medio de todo esto, nuestra hija nació 2 años después de casarnos. Mi esposo parecía realmente feliz cuando ella llegó a nuestras vidas. Pensé que tal vez esto finalmente traería algo de paz a nuestro hogar, y sentí un poco de alivio. Pero pronto, su actitud cambió drásticamente. Normalmente, cuando nace un bebé, los padres ajustan sus rutinas para cuidar al niño. A mi esposo no le gustaba eso en absoluto. Se molestaba cada vez que nuestra hija lloraba en medio de la noche y le gritaba enojado. Incluso llegó a decir que no participaría en su crianza. No puedo contar cuántas veces pensé en divorciarme por su actitud egoísta, pero por el bien de nuestra hija, me quedé y aguanté todo, haciendo mi mayor esfuerzo para protegerla. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, surgió otra situación difícil, y esta vez, involucraba a mi hija. La gente suele decir que los hijos se parecen a sus padres, pero nunca quise que mi amada hija se pareciera a ese hombre. Afortunadamente, sus expresiones faciales son más como las mías. Pensé que todo saldría bien, realmente lo creía, pero a pesar de mis esperanzas, a medida que mi hija crecía, su personalidad comenzó a parecerse más a la de mi esposo. Cuando tenía alrededor de 10 años, empezó a criticar mi forma de cocinar y hacía berrinches y las cosas no estaban organizadas como a ella le gustaban. Últimamente, mientras atraviesa su adolescencia, incluso ha comenzado a decirme cosas hirientes. Por supuesto, no siempre me quedo callada, le respondo, pero, para empeorar las cosas, mi esposo comenzó a ponerse de su lado y a culparme a mí, con ambos en mi contra. No tenía a nadie que me apoyara, y mi vida se convirtió en una constante lluvia de críticas. Hasta que un día, todo se vino abajo. Esa mañana, me sentía inusualmente cansada, tenía un poco de fiebre y me sentía mareada. Estaba tan débil que no podía caminar bien y tuve que sentarme. Aún viéndome así, ni mi esposo ni mi hija dijeron nada amable. En lugar de eso, mi esposo me gritó, «Oye, ¿dónde está mi corbata roja, la que usé hace unos meses? ¿La guardaste en algún lugar?» Luego, mi hija intervino, «Mamá, ¿dónde están mis calcetas? ¿Las lavaste?» Lo único en lo que pensaban era en sus propias necesidades, corbatas y calcetas, cosas tan triviales. No podían ver que estaba sufriendo, aunque solo fuera hoy. De alguna manera, en mi estado aturdido, logré despedirlos cuando se fueron al trabajo y a la escuela. Tan pronto como la puerta se cerró, me desplomé en el pasillo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba mirando el techo de la sala. Estaba acostada en el sofá. Parece que, de alguna manera, me había movido a la sala sin darme cuenta. Seguía agotada, pero me sentí un poco mejor después de descansar un rato. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Probablemente fue porque me sentía tan mal que una parte de mi mente seguía flotando en ese estado de descanso. Me rendí y dejé de luchar contra el cansancio y volví a quedarme dormida. Cuando desperté de nuevo, ya estaba oscuro afuera. Miré el reloj, eran más de las 5 de la tarde. El pánico me invadió. No había hecho ninguna de las tareas del hogar, ni la lavandería ni la preparación de la cena. Me levanté de golpe y corrí a la cocina. Como no tenía tiempo para ir de compras, improvisé una comida con las sobras que tenía. «Ya llegué», llamó mi hija al entrar en el peor momento posible, mientras todavía estaba cocinando. «¿Todavía estás haciendo la cena? ¡Qué ridículo!», se quejó. «Lo siento, estará lista en un momento», respondí, pero ella simplemente se fue a su cuarto, ignorando mi disculpa. Poco después, mi esposo también llegó a casa. «¿Qué? ¿Todavía estás cocinando la cena?», preguntó con la voz llena de irritación. Él es muy particular con su rutina al llegar a casa, así que seguramente notó que las cosas no estaban como él esperaba. Después de decir solo eso, mi esposo se fue a su habitación.
Conozco su rutina. Comienza a comer exactamente 15 minutos después de empezar a cambiarse de ropa. Eso significaba que solo tenía 15 minutos para terminar de cocinar la cena. Me apresuré a preparar la comida lo más rápido que pude. Aunque los vegetales estuvieran cortados de manera desigual o me equivocara con el condimento, no podía detenerme. Si no terminaba antes de que saliera de su cuarto, no sabía qué tipo de regaño o enojo me esperaba. De alguna manera, logré terminar de servir los platillos justo cuando él salió de su habitación. Pensé que lo había logrado. Sentí un momento de alivio. Pero entonces, sus palabras me destrozaron. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién podría comer esto? ¿Qué tiene de malo? Balbuceé, confundida. ¿Qué tiene de malo? Qué descaro preguntar eso. Mi esposo se veía más enojado que nunca. No entendía que lo había puesto tan molesto, continuó, señalando el platillo que había preparado. Este salteado, lo cocinaste de más. Los vegetales están cortados de manera desigual, y el color está mal. Lo siento, estaba un poco apresurada hoy, intenté explicarle. ¿Apresurada? No estás trabajando, tienes mucho tiempo, respondió. Esa simple frase me golpeó como una bofetada en la cara. Era como si me estuviera diciendo que todo lo que hacía en casa no valía nada, que mis esfuerzos no significaban nada. ¿Cómo podía no ver lo cansada que estaba? Antes de darme cuenta, le estaba gritando con todas mis fuerzas. ¿Tienes idea de cuánto me esfuerzo cada día? Le gritaba tan fuerte que sentía que me dolía la garganta. Era como si una presa se hubiera roto, liberando toda la frustración que había mantenido reprimida durante años. Mi esposo dio un paso hacia atrás, sorprendido por mi arrebato. Su expresión cambió a una de shock y miedo. ¿Qué esfuerzo? Las tareas del hogar se pueden hacer a tu propio ritmo. ¿No es fácil? ¿Qué sabes tú? Le grité de vuelta, temblando de rabia. No es como si pudiera hacerlas cuando me diera la gana. Hoy estaba muy enferma, ¿sabes? Me esforcé para hacer la cena, y ni siquiera has probado un bocado. ¿Sabes cómo me hace sentir eso? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras todas las emociones que había mantenido encerradas salían a borbotones. El rostro de mi esposo se puso pálido, y yo finalmente comencé a calmarme un poco. Estaba jadeando, respirando con dificultad, y me sentía mareada por todo el griterío, pero me mantuve firme, esperando su respuesta. Una simple disculpa, un solo «lo siento», habría sido suficiente. Pero lo que salió de su boca destrozó la diminuta esperanza que aún me quedaba. No me vengas con tonterías, escupió. ¿Tienes idea de cuánto me esfuerzo allá afuera para mantener a esta familia? ¿Y tú te atreves a decir que la tienes difícil? Entonces, ¿estás diciendo que yo vivo fácil y tranquila? Pregunté con la voz temblorosa. Te estoy diciendo que tu trabajo es apoyarme para que yo pueda concentrarme en el mío. Eso es solo una excusa. No soy tu esclava, le grité de vuelta. No me respondas así, gritó, levantando la mano como si fuera a golpearme. Pero no podía echarme atrás ahora. Me preparaba para responderle con más fuerza cuando, de repente, una voz nos interrumpió. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Nuestra hija salió de su cuarto. Sus voces se escuchan desde afuera. Paren, es vergonzoso. No me detengas, es su culpa por estar diciendo tonterías, ladró mi esposo. No, el problema es que tú eres un egoísta. Ella le contestó con la mirada fija y desafiante. Solo cállate, él le respondió, mirándola con furia. La confrontación se detuvo de golpe. Mi esposo y yo nos quedamos ahí, jadeando, como si nos hubieran atrapado en el acto. Después de un momento, intenté explicarle lo que había pasado, con la esperanza de que nuestra hija entendiera mi lado. Pero tras escucharnos a ambos, ella se volvió hacia mí y dijo, honestamente, mamá, tú eres la que está equivocada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Pregunté, atónita. Porque las tareas de la casa son tu responsabilidad, ¿no? Papá no puede permitirse faltar al trabajo, incluso cuando no se siente bien, dijo con frialdad. Sentí como mi mundo se desmoronaba. Todo este tiempo había intentado protegerla, mantenerla alejada de este ambiente tóxico, y sin embargo, aquí estaba, repitiendo las palabras de su padre, creyendo que mi rol como madre y esposa significaba que mi sufrimiento no contaba. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos, pero esta vez no eran de enojo, eran de puro dolor. Así es, solo te haces la víctima, agregó mi esposo justo después de que ella hablara, haciéndome sentir aún peor. Mamá siempre se tarda con las tareas, incluso hoy, ni siquiera has lavado la ropa, mi hija añadió.
Exacto. Y ni siquiera eres eficiente. No puedes ni doblar la ropa como se debe, coincidió mi esposo. Sus palabras destrozaron mi corazón. Entonces, ¿están diciendo que no estoy esforzándome lo suficiente? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Tal vez no lo estás, respondió mi hija. Apuesto a que yo podría hacerlo mejor y más rápido. Sí, estás demasiado relajada con todo, añadió mi esposo. Probablemente podríamos arreglárnosla sin ti, mamá, dijo mi hija encogiéndose de hombros. Sus palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. ¿De verdad me veían como alguien que no importaba? Pensé que éramos una familia, pero ¿de verdad podían actuar como si yo no fuera necesaria? Enfrentándome a esta dolorosa verdad, sentí que mis pies se movían solos. Antes de darme cuenta, ya estaba corriendo fuera de la casa. Me encontré en un parque oscuro, sin un solo farol encendido. Mis pies dolían. Sentada en una banca del parque, me di cuenta de que había salido corriendo sin siquiera ponerme los zapatos. Mis lágrimas se habían secado hace rato, y mi mente estaba completamente en blanco. ¿Cuánto tiempo había estado aquí sentada? Aunque intentara no pensar en ello, las duras palabras de ellos seguían resonando en mi cabeza. Mi corazón no dejaba de doler. Recordando lo que mi esposo y mi hija habían dicho, sentí una amarga resolución crecer dentro de mí. Nunca los perdonaré. La familia que amaba había destrozado mis sentimientos. Tenían que enfrentar las consecuencias. Una tranquila determinación comenzó a formarse en mi interior. A la mañana siguiente, terminé toda la limpieza y la lavandería a la perfección. Para el desayuno, preparé un platillo que parecía sacado de un restaurante de lujo. Cuando terminé, mi esposo y mi hija llegaron a la sala al mismo tiempo. Se sentaron sin mirarme. Vamos, a desayunar, dije con calma. Al escuchar mis palabras, ambos se tensaron. Mamá, ¿qué pasa? El desayuno de hoy es muy elegante, preguntó mi hija, mirando alrededor con incertidumbre. Bueno, ¿acaso no es tu cumpleaños número 16 hoy? ¿Lo olvidaste? Sí, lo había olvidado, balbuceó. Deberías al menos recordar tu propio cumpleaños, ¿no? Le dije con una sonrisa forzada, volviéndome hacia mi esposo. Sí, murmuró incómodo. La sorpresa en sus rostros no tenía precio, pero no era felicidad lo que sentía al ver sus reacciones. Esto era solo el principio. Después de nuestra breve conversación, tanto mi esposo como mi hija comenzaron a desayunar en un incómodo silencio. La mesa, que normalmente estaba llena de charlas casuales, ahora se sentía vacía. Era evidente que ambos estaban observando cada uno de mis movimientos con atención. ¿Acaso no se daban cuenta de cuánto me habían lastimado, o simplemente no querían aceptarlo? Es comprensible viniendo de mi esposo, ahora él es casi como un extraño para mí, pero mi hija, ella es la persona a la que di a luz y crié con todo mi amor. Siempre deseé que se convirtiera en una persona considerada y amable. Algunos dicen que las hijas se parecen a sus padres, pero yo pensaba que con la educación adecuada, ella sería diferente. Lamento mucho que las cosas hayan terminado así, pero ya es demasiado tarde para cambiarlo. Escuchen, dije con firmeza. Esa sola palabra hizo que ambos se tensaran de inmediato. ¿Qué pasa? La voz de mi esposo tembló. A partir de hoy, me voy de esta casa. Ambos se quedaron pálidos al mismo tiempo. Espera, ¿por qué? Preguntó mi esposo, atónito. ¿Por qué? Dijiste que podías hacer todas las tareas del hogar mejor que yo. Nunca dije eso, protestó. Si lo dijiste, estoy segura. Me volví hacia mi hija, y tú también. Dijiste que no estaba haciendo un buen trabajo. Nunca le había hablado con tanta severidad. Parecía sorprendida por mi tono y no replicó. Luego, miré a mi esposo. Y tú dijiste que tengo más tiempo libre que tú porque solo estoy en casa. No lo quise decir así, murmuró débilmente. Esa es solo una excusa. Está claro que no respetas lo que hago. El silencio llenó la habitación. Respiré hondo y continué. No me malinterpreten. Me estoy yendo hoy, pero eso no significa que no vaya a regresar. No, hoy es mi cumpleaños. Mi hija gritó desesperada, con lágrimas brotando de sus ojos. Vas a celebrarlo, ¿verdad? La miré y sonreí suavemente. Lo siento, pero hablo en serio. Mientras veía a mi hija derrumbarse en llanto, me levanté con calma. Bueno, ya me voy. Salí de la casa, ignorando los gritos de ambos detrás de mí. Ese día, reservé una habitación en un hotel cercano. Desde allí,
Rápidamente alquilé un apartamento por un corto plazo y comencé a comprar las cosas que necesitaba. Incluso mientras estaba ocupada organizando mi nuevo lugar, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes. Mi hija me enviaba disculpas una tras otra, llamándome cada pocos minutos. Mi esposo, por otro lado, seguía sin admitir que estaba equivocado. Sus mensajes estaban llenos de quejas como, lo que hiciste fue una locura. No respondí a ninguno y solo dejé los mensajes en visto. Es increíble cómo puedes enviar un mensaje claro sin decir una sola palabra hoy en día. 2 días después, regresé a la casa. Tan pronto como abrí la puerta, mi hija corrió hacia mí lo más rápido que pudo. Mamá, regresaste. Solo vine a recoger unas cosas que olvidé, dije suavemente. Desenvolví con cuidado sus brazos de alrededor de mi cuerpo y me dirigí a la sala. Después de estar fuera solo 2 días, esperaba que la sala se viera igual. Sin embargo, cuando entré a la cocina, me encontré con montones de cajas de almuerzos de la tienda de conveniencia vacías, vasos de ramen y botellas. El baño estaba aún peor, la ropa sucia estaba acumulada en un montón, completamente sin lavar. Tanto mi esposo como mi hija siempre han criticado la forma en la que cocino y doblo la ropa, pero ninguno de los dos sabe manejar siquiera las tareas domésticas más básicas. Sabía que esto pasaría, y por eso decidí irme. Así que, el desorden que vi no fue ninguna sorpresa. Cuando vi a mi esposo sentado en la sala, se negó a mirarme por pura arrogancia, ignorando su actitud y los sollozos de mi hija. Volví a salir de la casa sin decir ni una palabra. Una semana después, regresé para ver cómo estaban, solo para encontrar la casa llena de basura por todas partes. Ninguno de los dos había limpiado ni se había molestado en sacar la basura. Aún así, el desorden era mucho peor de lo que podría haber imaginado. El rostro de mi hija asomaba entre las montañas de basura, estaba sucia, con el cabello enredado, y su apariencia completa era un desastre. Ella debería ser capaz de bañarse y cuidarse, pero estaba claro que había tirado la toalla por completo. Finalmente, en ese momento, mi esposo admitió su error. Estuve mal, lo siento mucho, dijo, arrodillado en el piso, con la frente pegada a la basura. Mirándolo con calma, le respondí, ¿de verdad crees que te voy a perdonar solo porque estás inclinándote así? La habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi esposo se abrieron de par en par, llenos de shock y desesperación, y a mi lado, mi hija rompió a llorar. Si realmente lo sientes, entonces limpia esta casa. Si no puedes hacer ni siquiera eso, me voy a divorciar de ti. Presa del pánico, mi esposo se levantó de un salto y comenzó a hurgar desesperadamente entre la basura, pero era evidente que no tenía idea de cómo limpiar. Nunca lo había hecho antes. Así que, al final, tomé el control y empecé a darles a ambos instrucciones paso a paso sobre cómo limpiar correctamente. Nos tomó 3 días dejar la casa en su estado original. Cuando todo estuvo finalmente en orden, los miré a ambos, exhaustos y tirados en el suelo impecable de la sala. Bueno, ¿seguimos celebrando ese cumpleaños?, dije alegremente, mirándolos desde arriba. A partir de ese momento, mi esposo se hizo cargo de todas las tareas del hogar, incluso mi hija, que solía ponerse siempre del lado de su padre, comenzó a apoyarme a mí en su lugar. Esos días fueron duros y dolorosos, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que era necesario para que entendieran por lo que yo pasé.